Estoy pensando tanto en la oración que hacemos aquí en público, sea domingo o viernes. Y estoy pensando en cómo oran con su familia. Estoy más pensando en cuando oran en secreto. Cuando van a su cuarto, cierran la puerta, en secreto oran a Dios. ¿Cómo oran? Dicen palabras bonitas, repiten siempre las mismas cosas, dicen cosas que ustedes piensan que serían agradables a Dios, o abren el corazón para hablar con Dios como habla un amigo, buscando su ayuda y hablando la verdad. Ustedes bien saben que no podemos esconder nada de Dios y podemos decir palabras bonitas en la oración que no son palabras verdaderas en cuanto a cómo en verdad sentimos y lo que está pasando en la vida. Debemos abrir el corazón a Dios y hablar a Él como en verdad son las cosas. Yo diría que a veces, no voy a decir que siempre va a ser así de ninguna manera, pero a veces nosotros debemos estar luchando en la oración. Luchando en la oración. La vida cristiana es una lucha, ¿verdad? Hay mucha tentación, hay muchos enemigos, hay muchas dificultades. Es una lucha. Y de vez en cuando debemos de venir a Dios en la lucha, reconociendo quién es Él, hablándole de verdad cómo sentimos lo que está pasando, buscando su ayuda. A veces tal vez ni tienen ganas de orar. Y tal vez es más cuando debemos de orar. Venir a Dios honestamente. Pues la verdad es que yo no tengo ganas de orar ahora, pero aquí estoy. Buscando tu ayuda, buscando tu fuerza, no viniendo con palabras bonitas. Hay dos salmos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar solamente ahí en el libro de Salmos en esta tarde. El Salmo 42 y 43. Los de ustedes que conocen estos salmos, no sé cómo lo consideran, pero yo veo estos salmos como una lucha. Que el hombre está tratando de orar, luchando a orar. Son dos salmos, pero la verdad es, miren, en sus Biblias, al principio de cada salmo, hay dos líneas antes de que el salmo en sí comienza. La primera línea es en letras, ¿cómo se dice? Mayúsculas. Negritas. Por ejemplo, antes del 42 dice, mi alma tiene sed de Dios. Esas palabras son palabras de la persona que hizo esa Biblia, no son palabras de Dios, no son palabras que vinieron con el Salmo, sino un título que pone el hombre. Pero debajo de esto, en palabras más chiquitas, dice al músico principal masquil de los hijos de Coré.
No me preguntes cuál es un masquil, no sé. Parece que es un término músico. Pensando que los salmos son, eso es el himnario de los judíos, son cánticos. Lo interesante, lo que quiero indicar es que los salmos antes de esto y después de esto tienen esas palabras chiquitas, comenzando al músico principal o algo así. Pero ustedes se van a fijar que al principio del 43 no hay tales palabras. Y aunque tenemos aquí dos salmos, me parece que van unidos los dos y podemos ver cómo el tema de los dos se une. Yo lo veo como un hombre que está tratando de orar y que comienza hablando a Dios y entonces habla con sí mismo. Vuelve a hablar con Dios y vuelve a hablar con sí mismo. Vuelve a hablar con Dios y vuelve a hablar con sí mismo. Mientras él está luchando en la lucha espiritual. Vamos a ver de estas dos partes para comenzar leyéndolo todo y mirando la diferencia aquí. En el 42, primeramente en el versículo 1, él está hablando a Dios. Dice, como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ella hablando con Dios. Pero entonces comienza a hablar con sí mismo. Cuando dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces el versículo 5 es un versículo que vamos a ver 3 veces en estos dos salmos. Siempre termina una sección con estas palabras, el 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío, Dios mío. Y ya que ha hablado con sí mismo, comienza otra vez a hablar con Dios en los próximos 2 versículos. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero comenzando en el 8, parece que vuelve a hablar con sí mismo. Porque dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y otra vez, esa porción que se repite 3 veces. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Y me parece que sigue esa lucha de orando con Dios y hablando a sí mismo en el 43. Y ya habla más con Dios esta vez. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa.
líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y por fin vuelve a hablar con sí mismo otra vez, con las mismas palabras que ya 2 veces hemos visto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así yo veo este salmo como el salmista está en lucha espiritual, buscando a Dios mientras está turbado el corazón, mientras quiere sentir una cosa, pero siente otra cosa, y está buscando de acercarse a Dios, de arreglar su mentalidad en cuanto a las cosas que está pasando en su vida. Vamos a hablar de lo que está pasando a él. ¿Qué es la circunstancia aquí que él está pasando? Está indicado en varios lugares, pero podemos verlo en el versículo 9 y 10. Cuando él, hablando a sí mismo, está diciendo lo que va a orar. El 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? ¿Has dicho eso a Dios? Solamente a sí mismo. ¿Ha hablado con sinceridad a Dios? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Estoy oprimido, Dios. Siento la opresión. Esa opresión, claro que puede venir de muchas maneras. Puede ser una enfermedad que no se cura, y uno está sufriendo de dolor, de limitaciones, lo que sea. Puede ser económicamente. Uno está en una lucha y no puede cubrir los gastos. Puede ser personas que están molestando a uno. Tal vez en la misma familia. Tal vez los vecinos. Tal vez alguien en el trabajo. Molestias, injusticias, que uno sufre. O puede ser que el enemigo que está mencionado aquí es, aunque dice en plural mis enemigos, bueno, en el 9 dice singular el enemigo, en el 10 mis enemigos, en plural. Ustedes saben quién es el enemigo, ¿verdad?
No es nadie en tu casa, nadie en tu trabajo, nadie en tu familia, nadie en el gobierno. El enemigo es Satanás. Y Satanás va atacando a uno. Yo no sé lo que él tenía en mente cuando él vio el enemigo, pero puede ser en nuestra vida que es Satanás, que no nos deja sin tentaciones, nos pone en la lucha siempre. El 10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Él antes había dicho, hablando directamente a Dios, me has olvidado. Y ahora son los enemigos que están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Si tú crees que andas en la verdad, que tú estás siguiendo el Evangelio de Cristo correctamente, y esas cosas que están sucediendo, los enemigos van a decir, mire, que tú estás sirviendo a Dios y mire lo que pasa. A veces hay personas que entregan sus vidas al Señor porque alguien malamente les ha dicho que entrégase al Señor y se va a resolver sus problemas. No hay duda de que algunos problemas se van a resolver entregando su vida al Señor. Pero hay poca duda de que entregando su vida al Señor va a tener nuevos problemas, nuevas luchas. Y personas van a decir, mire, se entregó a Cristo, se congrega siempre y mire lo que pasa en tu vida. Eso es lo que estaba pasando el salmista aquí. Precisamente, ¿qué era el problema? Parece que tenemos indicación en el 42, el versículo 4 y 6, en el cual dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios con voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Se ha dejado de congregarse? No pienso. Pienso que es otra cosa. El versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misán. Me acordaré. No es completamente seguro, pero a mi parecer está en cautividad. Está hablando de la tierra de Jordán y montes allí, el monte Hermón que está allí, y me parece que él está en cautividad. Muchos de ustedes saben que los judíos pasaron 70 años en cautividad, 70 años. Algunos de ustedes saben lo que son 70 años, otros no saben lo que es. 70 años en cautividad. Así que puede ser esto, estar en cautividad. Y pensando en por qué estamos pasando esto. Queremos regresar a nuestra tierra. Y allí en nuestra tierra edificar nuevamente el templo. Y allí alabar a Dios en su santuario, ofrecer los sacrificios y todas esas cosas. Y es por eso que él está en esta condición.
si eso es la situación o no, están problemas y luchas. Y vamos a notar en el versículo 3. Yo no sé lo que comieron esta mañana antes de venir aquí. O lo que van a comer después en su casa. ¿Qué comida? Versículo 3, 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche. Yo he orado. Estoy seguro que todos aquí hemos orado de una y otra vez. Algunos más que otros. Yo pasé un tiempo llorando todos los días. Pero yo nunca he experimentado esto para decir que mis lágrimas son de pan de día y de noche. Este hombre está en una lucha, una dificultad tremenda, buscando de Dios. El versículo 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Parece como estar en el mar y vienen las olas, sumergido completamente, sufriendo. Y versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Así este hombre está en una lucha espiritual. Y en esa lucha, en vez de apartarse de Dios, está tratando de acercarse a Dios, luchando por orar, pero entonces hablando a sí mismo, y entonces orar y hablando a sí mismo, luchando, batallando espiritualmente. Y varias veces aquí, él ha hecho una pregunta que todos preguntamos de vez en cuando. En el 42, versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué? Y otra vez en el mismo versículo, ¿por qué? En el versículo 2 del 43, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué? Y pocas palabras después, ¿por qué? Ciertamente cada uno de nosotros a veces hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque eso está pasando. Porque no puedo salir de esto. Porque tengo una lucha. Y hay diferentes maneras de preguntar por qué. Diferentes actitudes que uno puede tener y tenemos que meditar en esto, porque preguntar por qué no es siempre malo, pero puede ser malo. Tenemos que preguntar por qué buscando. Queremos saber, queremos entender.
¿Por qué eso está pasando? Pero podemos preguntar por qué batallando. Para decirlo de otra manera, podemos preguntar por qué con angustia. Eso no nos hace pensar de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has desamparado? Pero ¿por qué también puede ser desafiando? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia de decir a un niño, tienes que hacer esto? ¿Por qué? Así que hay diferentes aptitudes en preguntar ¿por qué? Algunas veces quisiéramos entender. Y a veces tal vez nos llega iluminación de alguna otra forma y podemos llegar a comprender el por qué. Pero a veces no. Estamos un cántico en esta mañana hablando del asunto que más allá vamos a entender. Que hay cosas en esta vida que jamás vamos a entender, comprender. Hay cosas que tendremos que esperar hasta el futuro para saber. Tenemos que saber. Es interesante, hay diferentes opiniones en cuanto a Job. La mayoría de nosotros conocemos de la experiencia de Job, de todo lo que él sufrió horriblemente. Lo que no sabemos es cuándo supo Job por qué esas cosas sucedieron. Nosotros desde el principio del libro sabemos, allí nos dice, capítulo 1 y capítulo 2, sabemos que fue una lucha entre Satanás y Dios. Allí nos dice claramente, antes de que venga el sufrimiento de Job. Job no supo nada de eso. Sus amigos, entre comillas, no sabían nada de eso tampoco. Al fin del libro, cuando Dios viene y bendice a Job, allí Dios no dice a Job lo que había pasado. No sabemos, ni sabemos quién escribió el libro de Job. Si el mismo Job lo escribió, si Dios lo dijo, pero no está escrito, o si él murió sin saberlo, no sabemos. Tenemos que saber. Es necesario que sepamos por qué estamos en cualquier lucha que sea la lucha. Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas. Es necesario que sepamos. ¿O es que debemos de buscar a Dios de todas maneras? Que debemos de aprender del sufrimiento de todas maneras. Si el asunto viene de Dios, si el asunto viene de Satanás, si el asunto viene solamente porque estamos en un mundo condenado, maldito por Dios, o si viene directamente por cierta causa, tal vez nuestro propio pecado, tal vez el pecado de otra persona, o quién sabe, necesitamos respuesta a por qué.
No que es malo preguntar, pero tal vez no tengamos respuesta. Pero a mí es interesante que este hombre no solamente pregunta a Dios por qué. ¿Se han fijado ustedes que él pregunta a sí mismo por qué? Pero el por qué es diferente. Eso es lo que nosotros tenemos en los 3 veces. La primera vez en 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Tal vez en otras palabras, uno pregunta, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento de esta manera? ¿Qué me pasa? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Así que ese hombre está buscando la ayuda de Dios en lo que está pasando. Pero ese hombre está haciendo lo que es más importante todavía, mirar adentro. Que Dios castigue a los enemigos de uno es una cosa. Que Dios resuelve mi problema es una cosa. Pero que yo busco adentro, por el espejo, ¿no? Cada cuanto miren ustedes en su espejo, Muchas veces, hermano. en su espejo. Este espejo. Yo no sé de las oraciones de ustedes. Ustedes no saben mis oraciones. Eso es entre cada uno y Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Dios, dame, como un chico pequeño. Dame, Dios, necesito esto, Dios. Por favor, Dios. 24/7. O tal vez orando por otra persona que tiene enfermedad, que tiene problema, que lo que sea. Como tenemos cada vez aquí peticiones para ciertas personas de lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes en oración mirando adentro? Pidiendo a Dios la ayuda para su corazón, para su mente, para su espíritu. Examinando a uno mismo. ¿Por qué te abates? ¿Qué te pasa, alma mía? ¿Qué necesitas, mi corazón? Pero no hablando al cónyuge, sino ese corazón. Dios, mire mi corazón y ayúdame. Que sea lo que sea que tú mandas o tú permites en mi vida, que sea Dios que yo estoy conforme en mi vida con tu voluntad, con tu deseo.
Pero hermanos, de que ese tipo de oración sea parte importante de nuestras oraciones a Dios cada día. Hemos hablado de que es una lucha aquí. A mí parece que el salmista está ganando la lucha. Y hay varias cosas que tenemos que notar entre las que hemos ya mencionado. Comienza él en el 42:1 como el ciervo venado brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él tiene un sed espiritual. Ustedes saben cómo es cuando uno no ha tenido nada de tomar por un tiempo y es caliente y tiene sed y quiere tomar algo. Tienen sed de Dios. Este hombre está en una lucha, pero en esta lucha él tiene sed de Dios. El versículo sigue: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. También en el capítulo 43 y versículo 3: tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Él está buscando la verdad, no está buscando solamente lo que él quiere, está buscando la verdad. Y si nosotros estamos buscando la verdad de Dios, tenemos que unir lectura, meditación y estudio de la palabra con la oración, unir las dos cosas. Él reconoce varias cosas de Dios. En el versículo 2 del 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Para él Dios es un Dios vivo. No es una imagen, una estatua, es el Dios vivo. En el versículo 5, las últimas dos palabras, está antes en el mismo versículo también, pero mirando las últimas dos palabras, Dios mío. Dios mío. No solamente Dios del universo, no solamente Dios de la creación, no la Dios de mi mamá, o de mi papá, o de mi abuelo. Dios mío, Dios mío. El versículo 8, algo similar, las últimas tres palabras, el Dios de mi vida. Dios es el que gobierna. Él es el Señor. Y al decir Dios de mi vida, quiero decir que mi vida está entregada a Él. Y el versículo 9 dice: roca mía, firmeza allí en Dios. Así que el hombre que tenemos aquí no es un hombre que, ¿por qué? Sale para vivir de cualquier manera. Es un hombre que confía en Dios y lleva sus peticiones a Dios.
habla a Dios sinceramente lo que él siente, lo que él está experimentando. El hombre espiritual, buscando la ayuda y la fortaleza de Dios. Y a mi parecer, él va ganando la victoria aquí en la oración. El 43 es más positivo. Y yo no sé, pero me gusta pensar que cuando por tercera vez en el 43:5 él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él está no preguntando, sino regañando a sí mismo. ¿Qué te pasa, hombre? Confía en Dios. Acércase a Dios. Busca seguir a Dios. Lo que sea, lo que está pasando en la vida. Hermanos, amigos, ¿cómo oran ustedes? Hay algunas personas que aprenden de memoria lo que se llama el Señor Nuestro y repiten esto pensando que están orando. Eso no es oración. Oración es algo que sale de uno. Es una palabra de uno. Pero a veces oramos palabras bonitas, palabras que pensamos que sí, estas son palabras que uno debe decir cuando está orando. No. Y repito que no voy a decir que cada oración va a ser una lucha. Pero debemos de llegar a luchar en oración. Hablando a Dios con sinceridad, con la verdad, con lo que está pasando. Si tenemos muchos problemas o pocos problemas, muchos enemigos, pocos enemigos. Si estamos algo en la palabra, sabemos que tenemos necesidades espirituales. Y debemos de venir a Dios sinceramente, buscando su ayuda para vencer al enemigo, para acercarse más a él, para cumplir su voluntad en la vida. ¿Cómo van a orar? Métase en mano. Hermanos, domingo, pido que nos lleven oración mientras estamos. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde que pudimos reunirnos para adorarte, Señor. Te imploramos que todo lo hecho en este día haya sido de tu agrado. Si en algo incurrimos en algún error, oh Dios, perdónanos. Llévanos ahora en paz a nuestros hogares, a nuestras casas. Que tus ángeles, oh Dios, si es posible, acampen alrededor nuestro y que anden en el camino, Padre, en toda dificultad, que podamos llegar bien. Te adoramos, Señor, y te glorificamos en esta hora, una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.